Otra posibilidad, que el debate sea en televisión. ¿Eso es una argumentación? En absoluto. Allí nadie trata de convencerse entre sí. Todo el mundo trata de, en todo caso, convencer al que está escuchando, ¿no? Entonces, a ver cómo le impacto para que al final acabe diciendo lo mismo que digo yo. Y entonces, como todo el mundo sabéis, en los medios de comunicación, lo importante para convencer a la gente son los contenidos de los argumentos. En absoluto. Cuando después se empieza a hacer un estudio del tema, resulta que lo que ha convencido a la gente es que este señor era un señor que sonreía mucho. O que era un señor que ponía una cara de saber muy bien lo que decía, y entonces la gente dice, efectivamente este sabe lo que dice. O uno que era muy educado, o el otro que daba, ¿no? Y entonces cuando se empieza a hacer el análisis, resulta que, según las últimas encuestas, en los debates políticos, el contenido a la gente le influye en un 7%. El resto es la imagen. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se argumenta en televisión? Y me refiero a los debates políticos y ahora sobre todo a lo que me está importando ahora, que son los debates morales, ¿no? Obviamente morales. Entonces, la gente lleva idea de, primero, llevar argumentos, que todo el mundo lo tiene muy claro. Segundo, la gente lleva idea, nada, y la gente, los argumentos, los contenidos, eso no se fija nadie. Todo el mundo ya es una fachada, la imagen, lo que, la clientela, no sé cuántos. Nadie va con ese, cuando uno lo dice, que ingenua es la filosofía, con ese afán desprevenido de verdad, ¿no? En definitiva es lo que caracterizaría la argumentación y lo que caracterizaría la filosofía, ir por un afán desprevenido de verdad, diciendo vamos a ver si llegamos a determinar que esto es correcto. Vamos porque queremos saberlo, ¿no? Bueno, perdón, no quería referirme al queremos determinar por el estilo, bueno, tenemos afán de determinar si la norma es o no correcta. En absoluto, porque ya tiene claro. Después, porque están politizados un montón de temas y entonces ya todo el mundo sabe que este tema, según uno lo enfoque, se sabe que si el PP, que si el PSOE, que si el tal, bueno, ya se sabe cómo se ubica uno si habla de esto y lo demás allá. Problemas morales con los que todo el mundo ya va, políticamente o clientealmente. ¿Le importa a alguien el tema al final? ¿Le importa llegar a determinar si la eutanasia es o no moralmente, o si el paro, o si la pena de muerte me es igual? ¿Le importa a la gente llegar a determinar si es moralmente correcta, o hay un montaje tal que la argumentación, la pobre y débil argumentación, no le importa a nadie? Entonces, no argumentamos. Los otros no argumentan, negocian. Los otros no argumentan, hacen propaganda. Los otros no. Y entonces al final la pobre moral se queda absolutamente desprotegida, porque a nadie le importa determinarse las normas por así ya son moralmente correctas. Esto que estoy yo diciendo es muy serio. Es muy serio, porque es que resulta que no hay magisterios. Y como no hay magisterios tenemos que hacerlo nosotros. Y si a nosotros no nos importa, los resultados pueden ser catastróficos. Entonces yo creo que estamos en unas épocas de transición en las que lo que tenemos que ir es dándonos cuenta de qué significa la autonomía. Voy a decir un tópico, el miedo a la libertad que decía Fromm. El darnos cuenta de que si el mundo está en nuestras manos, o nos lo tomamos en serio, o esto va a ser una debacle. Porque de las decisiones que tomemos nosotros, de las conclusiones a que lleguemos, depende todo. Ya no lo resuelve nadie más. Entonces, yo decía que la ética del diálogo, a mi modo de ver, es una moral sobre todo de actitudes, porque lo fundamental moralmente es la actitud que tenemos que llevar para llegar al cabo a determinar si una norma la consideramos correcta o si un principio, como lo queráis decir, ¿no? ¿Qué tipo de actitud es, a mi modo de ver, la actitud dialógica en la que hay que educar moralmente para que los de ahora y los de mañana construyamos un futuro en que los hombres estemos altos de moral, que creo que sería el tema? A mi modo de ver, la actitud dialógica es la del que, por supuesto, tiene convicciones. Es que claro, la gente se cree, es que no se pueden tener convicciones. Claro que se pueden tener convicciones, pero tener convicciones, hay que tener convicciones racionales. ¿Estáis de acuerdo? Que no es lo mismo una convicción irracional que una convicción racional.
Cuando uno tiene convicciones irracionales, claro que acaba en el fanatismo, y cuando le preguntan por qué ha dicho determinada cosa, dice porque lo digo yo, sencillamente porque no tiene argumentos, o porque lo ha dicho Pepito, sencillamente porque no hay razones. Entonces, ¿hay que partir de convicciones? Evidentemente. A mí me parece, con perdón, una lanzada que yo de Nietzsche de que las convicciones son prisiones. Son prisiones las convicciones irracionales, cuando uno no tiene argumentos detrás. Las convicciones racionales son constituciones de un ser humano que quiere ir por la vida. Pero convicciones racionales quiere decir precisamente que yo tengo razones y que cuando voy a un diálogo saco esas razones, aporto mis razones y que escucho las razones del otro. Y si las del otro me parecen más convincentes, entonces cambio. Me parece, lo que estoy diciendo es una obviedad, pero hay que ver una obviedad lo difícil que se hace a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, yo con mis convicciones racionales, que las he podido tener, incluso experimentadas, pero yo voy al diálogo no pensando que lo que el otro va a decir va a ser una soberana gansada, sino que lo que el otro va a decir van a ser sus convicciones y que me las razone también. Eso no lo tengo que exigir, no que me diga él porque sí, sino que aquí razonamos todos, sacamos todos argumentos y tenemos que ir con la actitud de dejarnos convencer por el argumento que nos parezca más convincente. Esa sería la cuestión. Claro, todo el mundo dice, bueno, ¿qué quiere decir el argumento más convincente en el terreno moral? Y entonces completo qué es lo que dice la ética del discurso. El argumento más convincente es aquel que avalaría que la norma satisfaga intereses universalizables. Nosotros tenemos siempre la idea de que vivimos en democracias liberales en las cuales se parte de la base de que toda argumentación es una negociación. Negociación quiere decir cada quien lleva sus intereses, hacemos un pequeño chalaneo y al final sale el consenso ese que consiste en que no se está de acuerdo en todo, pero tampoco se está de desacuerdo del todo, sino que hay un toma y daca, ¿no?, con el que todos nos quedamos tranquilos. Yo cuando estoy hablando en el terreno moral no me estoy refiriendo a esos pequeños chalaneos, cuidado. Me estoy refiriendo a que para decidir moralmente, desde el punto de vista de la ética del diálogo, la actitud que hay que llevar es la actitud de búsqueda desprevenida de la verdad, disposición a mostrar los propios argumentos, disposición a encontrar, a escuchar los argumentos del contrario o del interlocutor, para decirlo mejor, y estar movido por el deseo de llegar a un acuerdo, que consistiría en que tanto él como yo diéramos nuestro consentimiento, porque nos ha convencido la fuerza del argumento. Y nos ha convencido porque defiende intereses universalizables y no intereses particulares. Y lo que nos convence es la fuerza del mejor argumento y no razones externas al diálogo, como todas las que he dicho antes, ¿no? El interés de convencer al tercero, que si entonces te ubican en este grupo o en el otro, que si todas aquellas cuestiones que son razones externas al diálogo, el sobre, la maletita. Entonces, estos son razones externas a los diálogos, ¿no? No es criterio de autoridad, porque sí. Entonces la cuestión es, me tengo que dejar convencer por el mejor argumento cuando vea que efectivamente satisface intereses universalizables. En ese momento es en el que la gente da su consentimiento y dice, estoy de acuerdo, y ese es el tipo de acuerdo que hay que buscar. ¿A qué compromete